Buenos días, buenas noches, estén donde estén escuchándonos, bienvenidos y bienvenidas a Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Transmitido directamente desde Londres, sede de Paraísos Fiscales. Les hablan Marcelo Justo y Marta Núñez. En este programa, América Latina, los cambios en medio de la turbulencia política y social. Colombia propone un pacto tributario regional. La CELAC y el proyecto de una moneda alternativa al dólar para el comercio intrarregional. Las crisis políticas en Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú. Y los oligopolios, causa de la inflación mundial. Esto es Justicia Impositiva, un programa de Tax Justice Network, la red de justicia fiscal. Este 2023 ya se perfila como un año turbulento en América Latina y el mundo entero. En el mundo desarrollado se ve por la ola de huelgas que sacuden al Reino Unido y Francia. En América Latina por la polarización, desigualdad, represión e inestabilidad institucional. De todos estos temas estaremos hablando durante este programa. Ahora bien, en medio de tanta tormenta hay también señales de cambio. Una nueva voluntad política para torcer toda esta turbulencia económica, política y social. Comencemos con este aspecto esencial y cada vez más importante en el debate: la recaudación fiscal, los impuestos y el financiamiento de los servicios públicos. En América Latina, Colombia se ha puesto a la cabeza de la reforma tributaria que necesita la región para empezar a solucionar sus problemas económicos sociales. Aprovechando la cumbre de Davos a fines de enero, el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Ocampo, convocó a una cumbre de todos los países de América Latina a realizarse en Cartagena a mediados del año. Así se lo comentó el mismo Ocampo a la radio pública alemana DW. Bueno, se trata de un mecanismo que complemente el acuerdo de la OCDE de hace 2 años, en el cual se hicieron unos avances interesantes en materia de cooperación tributaria, pero incompletos a nuestro juicio. Entonces, tanto en el foro de ministros de Hacienda que organizó el Grupo de los 20 bajo la India, como aquí en Davos, estamos presentando la idea de una mayor cooperación tributaria, que puede ser, obviamente, revisar las negociaciones de la OCDE para que se amplíen los beneficios para países en desarrollo, pero en el caso que aquí estoy presentando en Davos, es más una cooperación regional. Digamos que fortalezcamos la cooperación entre países latinoamericanos en las 2 áreas. Primero, cómo evitamos la competencia tributaria, o sea, que bajen los impuestos para traer inversiones, que eso perjudica obviamente a otro país donde se pueden hacer las inversiones. Y el segundo, digamos, cómo regulamos el pago de impuestos de las multinacionales que operan en varios países para que lo que pagan en cada país sea justo en relación con las actividades que realizan en ese país. Eso no solamente las multinacionales de países desarrollados, sino nuestras propias multinacionales, porque ya hay varios países latinoamericanos que tienen multinacionales. El ministro de Hacienda de Colombia tiene las credenciales necesarias para impulsar este proceso. Su gobierno aprobó a fines del año pasado una reforma impositiva progresista que es modelo para muchos países de la región que necesitan con urgencia cambiar su estructura tributaria. Además de una larga trayectoria tanto en la docencia como en la función pública, José Antonio Ocampo fue director de ICRIC, la Comisión Independiente para la Reforma de la Fiscalidad Corporativa Internacional, que junto a la Red de Justicia Fiscal ha estado bregando por un cambio de las reglas tributarias a nivel mundial para lograr una mayor justicia social. Como director de ICRIC, Ocampo participó muchas veces en este programa radial de justicia impositiva para promover distintas reformas del sistema fiscal regional y mundial. En sus declaraciones en Davos, Ocampo dijo con notable diplomacia algo que ha quedado en claro en el último año: la disconformidad del mundo en desarrollo con las reglas de la Organización de la Cooperación y Desarrollo Económico, la OCDE. La OCDE es un club de naciones dominado por países ricos que, a falta de un acuerdo internacional, ha sido el regulador de facto de las reglas fiscales globales en los últimos 50 años. Los progresos
que ha logrado desde que el estallido financiero de 2008 mostró la urgencia de un cambio han sido limitados y definitivamente insuficientes. Con este panorama de fondo, las Naciones Unidas, la ONU, se comprometieron el año pasado a negociar un nuevo convenio internacional sobre los impuestos globales para reemplazar al actual esquema liderado por la OCDE. En esta iniciativa de la ONU fue fundamental la presión política de la Unión Africana, que había llegado a un consenso de todos sus países sobre la necesidad de reformar el tema tributario. Este consenso es el que el ministro de Hacienda de Colombia, José Antonio Campo, quiere lograr en América Latina. Al mismo tiempo, Colombia busca una coordinación interna de políticas fiscales en América Latina para combatir el drenaje de la recaudación impositiva que se produce por los paraísos fiscales y las exoneraciones impositivas a los ricos y a las multinacionales. Justicia Impositiva dialogó con Sergio Chaparro Hernández de la Tax Justice Network, quien comenzó por valorar esta iniciativa colombiana. El gobierno colombiano busca crear una plataforma regional para la toma de decisiones sobre temas de tributación internacional. Ese espacio sería formalmente inaugurado en una cumbre ministerial en Cartagena a realizarse a finales de julio. Esta plataforma ministerial apunta a que las decisiones sean tomadas con base en un diálogo técnico y político en el que tengan participación la academia, la sociedad civil y el sector empresarial. Para ello se realizará una precumbre en Bogotá los días 2 y 3 de mayo de 2023. En cuanto a los temas principales que esta cumbre latinoamericana abordaría, el gobierno colombiano ha anunciado su interés en discutir 3 temas. Primero, unas reglas más justas que las negociadas en el acuerdo en el Pilar 1 de la OCDE, que les permita a los países de ingresos medios y bajos tener mayores derechos de tributación en una economía global y digitalizada. Segundo, una mayor coordinación de las políticas tributarias que frene la carrera a la baja en impuestos y genere otras lógicas para atraer inversión en línea con la necesidad de promover políticas industriales verdes para enfrentar la crisis climática. Tercero, tomar medidas para tributar más eficazmente la riqueza. ¿Qué posibilidades hay de lograr un consenso fiscal entre países que tienen tantas diferencias ideológicas y políticas como ocurre entre diferentes naciones de América Latina? El giro político en varios países de América Latina abre posibilidades para una tributación basada en el principio de progresividad que permita combatir las enormes desigualdades que caracterizan a la región. Sin embargo, independiente de la orientación ideológica de los gobiernos, es de interés de todos ellos tomar medidas para combatir la elusión fiscal y fortalecer su capacidad de movilizar recursos para llevar a cabo sus programas de gobierno y cumplirle a la ciudadanía, particularmente en un contexto de alta inflación y restricciones fiscales. Una débil cooperación fiscal no le conviene a ninguno de los estados de la región y ojalá todos los gobiernos estén a la altura para comprenderlo y construir posiciones consensuadas. ¿Qué impacto podría tener un acuerdo latinoamericano en el debate de las nuevas reglas fiscales que deberían regir a nivel global para lograr una mayor justicia tributaria, impositiva y social? Tener una voz unificada de América Latina y el Caribe podría alterar la balanza de poder en espacios como la OCDE o las Naciones Unidas, donde los países africanos ya han consolidado una posición unificada y otros países podrían unirse al llamado por reformas más profundas en caso de que América Latina y el Caribe también reclame que estas reformas ocurran. De igual manera, un espacio de coordinación regional permanente en temas tributarios, para el cual la CEPAL ya ha manifestado su disposición a facilitar, podría llevar a adoptar medidas y estándares concretos a escala regional en temas como los registros de beneficiarios finales, el intercambio de información entre autoridades tributarias, entre otros temas. Sergio Chaparro Hernández, de la Tax Justice Network, la red de justicia fiscal en diálogo con Justicia Impositiva. Otra iniciativa de gran importancia es la de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, la CELAC. La reunión de la CELAC el 24 y 25 de enero en Buenos Aires fue un audaz relanzamiento de esta organización creada en 2011 como contrapeso diplomático y político de la Organización de Estados Americanos, la OEA, que está liderada por Estados Unidos. A nivel diplomático y político, la reunión de la CELAC juntó a 33 países en momentos en que la democracia ha sufrido gravísimos ataques, como el intento de golpe contra el flamante presidente del Brasil, Lula da Silva,
o el intento de asesinato de la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner, y la represión con decenas de muertos de las protestas en el Perú. Argentina y Brasil dieron el puntapié inicial a una iniciativa que puede cambiar a Sudamérica y quizás al resto de la región. Los dos países postularon la necesidad de tener una moneda común para el comercio bilateral, de manera que ambos países pueden ganar una mayor autonomía del dólar para sus intercambios comerciales. Un equipo común comenzará el análisis de una iniciativa que, de llevarse adelante, podría extenderse a los otros países del Mercosur y de Sudamérica, que apoyaron en principio la movida. Justicia Impositiva dialogó con Pedro Páez Pérez, exministro de Economía de Ecuador y autor de Política Económica Transformadora y Nueva Arquitectura Financiera. Páez Pérez comenzó por explicar en qué consistiría esta moneda. No se trata de reducir las soberanías en la política económica de cada país, al contrario, hay que fortalecer las capacidades de cada país, eliminando una serie de mecanismos perversos basados en el monopolio mundial del dólar sobre la transaccionalidad, la liquidez y el crédito. Podrían, ¿no es cierto?, de manera modular avanzarse de manera muy pragmática, por ejemplo, con una primera etapa en la que una conexión entre los sistemas de pago de bancos centrales permitiría directamente, sin pasar por la Reserva Federal de los Estados Unidos, hacer una compensación de pagos. Eliminaríamos al dólar y directamente se podría tener una canasta de monedas, un índice, un título valor directamente negociable que podría ser emitido por el FLAR, por el Fondo Latinoamericano de Reservas. Esto daría un espacio de liquidez, un espacio adicional de soberanía continental a nuestros países, que nos permitiría protegernos frente a estas guerras económicas, a la hostilidad de los mercados internacionales. ¿Cómo funciona ahora el sistema y cómo cambiaría con la adopción de esta moneda para los intercambios comerciales? Ahorita, para que un importador de México compre algo de Colombia, se necesita que el importador mexicano contacte con un banco corresponsal en México que tenga un corresponsal en los Estados Unidos. Para poder hacer el pago a los Estados Unidos tiene que pasar por el SWIFT, la Reserva Federal de los Estados Unidos, el sistema de pagos de los Estados Unidos que se llama FedWire. De allí se pasaría al banco corresponsal colombiano en los Estados Unidos, que le pasaría nuevamente a través del SWIFT al banco colombiano del exportador, y recién ahí recibiría el pago el exportador. Se eliminan todos sus intermediarios, que obviamente cobran comisiones, ninguno lo hace filantrópicamente. Es de eliminar esos intermediarios innecesarios, reduciendo costos, reduciendo riesgos, porque ahí también hay malos manejos en el sistema, y esta situación podría tener, ¿no es cierto?, como protagonistas inmediatos a las principales víctimas del actual sistema, que podrían ser las pequeñas y medianas empresas, la economía popular y solidaria, con las nuevas tecnologías de información y comunicación. Ahora, el paso inicial lo estarían dando Argentina y Brasil para comerciar sin pasar por el dólar. ¿Cuánto tiempo te parece que se necesita para que esto entre en pleno funcionamiento a nivel bilateral y para que se generalice primero quizás en Sudamérica y luego en el resto de América Latina? Muy buena pregunta. Las cosas se pueden hacer pragmáticamente por etapas, y yo creo que las etapas de las que estamos pensando son cuestión de semanas. Es muy fácil, cuestión de un par de semanas, el hacer la conexión logística de los sistemas de pagos de los bancos centrales. De hecho, el SUCRE, el Sistema Unitario de Compensación Regional, ya tiene bien armado esa cuestión con algunos países, que podría utilizarse esa misma infraestructura para conectarse acá. No hay ningún problema en términos logísticos. En términos legales, hay etapas que podrían dejarse para más tarde, como por ejemplo la creación de una moneda virtual de reserva con todas las formalidades del caso. En realidad, los plazos en los que se puede hacer realidad esta situación son muy cortos, muy rápidos, pero es peligrosamente sencillo. Ahí está el problema. Entonces está despertando fuertes reacciones y resistencias, algunas abiertas, porque están directamente involucrando, por ejemplo, a la gran banca, aquellos vinculados al dólar y a la hegemonía angloamericana y a toda esta nueva fase de poner en orden su patio trasero, y otras más veladas que incluyen a sectores de izquierda, académicos, que no pueden pensar más allá del modelo colonial que nos viene del norte y de arriba. Ahora, este proyecto de monedas para los intercambios entre países de América Latina se da en un contexto de mayor independencia del sistema global respecto al dólar estadounidense. Hoy están los mecanismos de comercio del swap,
que fueron liderados en su momento por China, pero que también han sido adoptados por India, por Arabia Saudita, por Rusia, por países latinoamericanos en su comercio con China y con Rusia. Esta búsqueda de nuevos mecanismos se está extendiendo por todo el mundo para poder comerciar sin pasar por el dólar, ¿no? Una ventaja operativa inmediata es el hecho de que están funcionando una serie de mecanismos de swap y se están multiplicando estas vinculaciones de liquidación que permiten rápidamente evitar todas las complicaciones a través del sistema angloamericano y el monopolio del dólar, que directamente podrían permitir a esta moneda virtual al sur, ¿no es cierto?, de la misma manera que en su momento funcionó el Sistema Unitario de Compensación Regional, el SUCRE, para que tengan una liquidación inmediata, es decir, para que tengan un mecanismo superior de validación que evite riesgos o sospechas de falta de liquidez. Pedro Páez Pérez, exministro de Economía de Ecuador y autor de Política Económica Transformadora y Nueva Arquitectura Financiera. En contra de estas iniciativas sobre un pacto fiscal regional y una moneda para los intercambios comerciales independiente del dólar, en contra de los intentos de cambio de estructuras sociales y económicas anacrónicas de los que venimos hablando desde 2016 en Justicia Impositiva, se ha montado una derecha internacional, cada vez más de ultraderecha, financiada por los poderes fácticos, sean económicos o mediáticos. En su página de internet, el Observatorio Económico Latinoamericano VELA ha publicado un minucioso análisis sobre la economía que subyace a los conflictos políticos que hemos visto en las últimas semanas y meses en 4 países: Brasil, Perú, Bolivia y Ecuador. El intento de golpe de Estado en Brasil, las protestas en el Perú con decenas de muertos contra el recambio del presidente electo, la represión en Ecuador del movimiento indígena y la detención en Bolivia de un virulento opositor empresario al gobierno progresista de Luis Arce son claros ejemplos de algo que está sucediendo en todos los países de la región donde se ensayan reformas, sean tímidas o más osadas, se trate de Argentina, Chile o México. El estudio de Ovela traza el panorama económico subyacente a las crisis en Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú. Hablamos al respecto con Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, Ovela. Si uno recorre los últimos 20 a 30 años de desempeño económico para los 4 países, lo que se observa es que junto con las reformas económicas de mercado, vino acompañado un crecimiento de la emigración y es más o menos parejo, tiene la misma forma la curva para los 4 países. Eso lo que quiere decir es que no hay suficiente crecimiento económico para absorber toda la fuerza de trabajo. Esa es la primera cosa. La segunda cosa es que la actividad económica lo que ha hecho es restarle al 20% superior del ingreso nacional, un poquito, y ese poquito se lo ha dado al segundo y tercer quintil del ingreso nacional. Eso es lo que se llama la emergente clase media. Pero abajo, en el último quintil, o sea, el 20% más pobre, permanece con más o menos la misma proporción que tenía hace 30 años. Entonces, los niveles de disparidad de ingresos son más grandes ahora de lo que eran hace 30 años. Y hace 30 años nosotros decíamos que el nivel de disparidad era muy grande. Entonces, lo que se ve es que la disparidad ha crecido y lo que tienes ahora es, al mismo tiempo que corren los Lamborghinis por la calle, tienes a la gente sin empleo. Hemos observado que la proporción de informales en los países, en Brasil es 40% de la población. En los demás países es 60 o más, en Bolivia es 80. Es decir, es gente que se gana la vida como puede. Ahora, ese es un panorama bien complejo, porque por un lado, como decías, el 20% de los pobres siguen siendo extremadamente pobres, a su vez se ha creado una clase media. También creo que apuntan ustedes que los pobres son menos pobres, pero que siguen siendo extremadamente pobres. ¿Cómo se explica todos estos datos? Está el factor político, obviamente, porque en este periodo 2000-2020 hay por lo menos 2 tipos de gobierno, el de la marea rosa primero y el del regreso a la derecha después. Así es, el piso subió porque la economía ha crecido. Entonces, momento ganaban menos de $1.50 al día, ahora ganan más de $1.50 al día. Pero eso no cambia la disparidad. Lo que esto quiere decir es que las políticas que se han implementado
para la mejora, en realidad no mejoran la distribución. Lo que hacen es, sirven como amortiguadores. Son renta básica lo que le están dando. Si fuera lo suficientemente grande esa renta básica, entonces sí sería un factor de distribución del ingreso. Pero es muy pequeño. Fíjate, México le mete a 50 millones de personas 1.9% del PIB. Pero los demás países le han metido menos, le han metido 1, le han metido 0.8. Entonces no hay un mecanismo de distribución propiamente hablando. ¿Cuál sería la salida, digamos, a todo esto si uno pudiera hacerla y si no se metieran en el medio factores de resistencia política o otro tipo de problemas? Creo que la solución es volver a mirar el empleo como un objetivo central de la economía. Haber dejado de mirar el empleo y haber dicho, bueno, que cada quien se las arregle, porque el mercado lo va a resolver, ha venido a demostrar que cada uno no se las arregla y que hay gente que no solamente no se las arregla, sino que no tiene manera de remontar. Y hay que colocar junto con el empleo renta básica, es decir, proteger a los sectores que están menos posibilitados de generarse un ingreso decente y hacer eso ya como parte de la política económica. Más allá de todos estos factores económicos, también tenemos una especie de polarización, de guerra fría en todas estas sociedades que realmente llama la atención. Es como si estuviéramos viviendo una batalla anacrónica, comunismo-anticomunismo, como si fuera real, como el enfrentamiento de dos proyectos, uno de los cuales supone la supresión de la propiedad privada, algo que no sucede para nada, y sin embargo es lo que está determinando en muchos casos la realidad política, no solo en Brasil, Bolivia, Ecuador y Perú, que son los casos que ustedes analizan, sino también en muchos países de la región. Así es, estamos ante un anacronismo político, estamos ante algo que a mí me recuerda a los años 30, cuando la polarización fascismo-comunismo, esa polarización de los años 30 ahora parece estarse reeditando, excepto que, claro, el fascismo de ahora, a diferencia del fascismo de entonces, está en contra del Estado. Es un fascismo a favor del mercado. La otra cosa rara, claro, es que el comunismo soviético no existe. En fin, esa es la realidad. Pero el discurso político no está construido sobre la realidad, sino sobre un imaginario. Es bien raro, porque es un discurso político construido sobre la internacionalización del comunismo a través del Foro de Sao Paulo, como si el Foro de Sao Paulo fuera la Quinta Internacional. Entonces, las críticas de Quiroga al gobierno del MAS son más o menos las mismas críticas que de Bolsonaro a Lula, que se parecen a las de la oposición a Boric. Es el mismo discurso, curiosísimo. Justicia Impositiva, en diálogo con Oscar Ugarteche, director del Observatorio Económico Latinoamericano, OBELA. La inflación es uno de los problemas de la economía mundial. Después de un par de décadas de muy bajo aumento de los precios y mínimas tasas de interés en el mundo desarrollado y en la mayoría de los países del planeta, hoy tenemos un aumento sostenido del costo de la vida y las tasas de interés al alza. La guerra entre Rusia y Ucrania es la razón más señalada para este incremento de los precios, que tiene su expresión más clara en alimentos y costos energéticos. Pero estos fenómenos coyunturales no agotan un fenómeno tan complejo y multicausal como es la inflación. En Latinoamérica, uno de los países que sufre tasas más altas de inflación es Argentina, que cerró el 2022 con una tasa cercana al 100%. ¿Se debe este brutal incremento a un factor externo como la guerra y su impacto en los precios internacionales? Un muy interesante estudio publicado por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, añade un punto de vista esencial al análisis de este fenómeno. El título del estudio, Régimen de alta inflación, oligopolios y grupos económicos, anticipa con claridad la perspectiva de los autores. Los grandes grupos económicos que pululan en todo el planeta y forman cadenas oligopólicas tienen hoy un poder muy grande a la hora de determinar los precios que pagamos los consumidores en los mercados minoristas, es decir, en negocios, tiendas y supermercados. Justicia Impositiva dialogó con Leandro Amoretti, coautor del trabajo, quien comenzó por explicar
esta relación entre grupos económicos concentrados y precios. En economías que tienen mercados de competencia imperfecta, como es el caso de la Argentina, en la cual muchas ramas industriales presentan mercados concentrados, en este tipo de economías esos impactos, como el shock internacional de suba de precios de alimentos y energía, desata un proceso inflacionario porque dispara un proceso de disputa por apropiación del excedente entre diferentes fracciones de capital. Y eso es lo que intentamos estudiar en el trabajo, y lo que encontramos es que los precios de las ramas industriales que tienen presencia de grupos económicos incrementan sus precios por encima de los precios de la economía, y eso por supuesto desata un proceso de puja distributiva de apropiación del excedente entre diferentes sectores empresariales. Ahora, ustedes analizan en detalle 3 cadenas productivas: la siderúrgica, el azúcar y el aceite. ¿Por qué no nos centramos en una para ejemplificar este proceso de oligopolización de la economía y el impacto económico-social que tiene, en particular en la inflación? Bueno, me parece interesante mencionar el caso del aceite, que es nosotros tomamos como ejemplo, como uno de los grupos económicos dentro de la producción aceitera, el grupo Pérez Compán, que es un grupo de una larga tradición en Argentina, que históricamente ha sido un grupo vinculado a la construcción, a la producción petrolera, pero luego de la década del 90, en una estrategia de reconversión y también una estrategia de crecimiento, se dedicó y hizo muchísimas inversiones en el sector agroalimentario, bueno, particularmente en la industria. Esa estrategia de expansión del grupo Pérez Compán lo que hizo fue ir comprando, ir invirtiendo en el sector productor en toda su cadena, ¿no? Piensen, en el aceite tenemos la fábrica o la parte industrial que hace crushing, es decir, que produce el aceite, y por supuesto que su gran proveedor es el sector agropecuario, ¿no? Que produce soja, oleaginosas. El grupo Pérez Compán tiene la capacidad de producir el aceite, de tener su propia producción agropecuaria y tener sus propias marcas para vender en la cadena mayorista el aceite. Esa es una estrategia de integración vertical, porque el mismo grupo económico participa en diferentes partes de la cadena productiva, teniendo capacidad de acceder a información y, por supuesto, tener precios privilegiados y poder competir en mejores condiciones con otras empresas que participan en cada una de las fases de la cadena productiva, en este caso del aceite. Bueno, lo tomamos como caso y analizamos cómo evolucionaron los precios de la cadena, y lo que pudimos notar es que los precios de producción del aceite y sus derivados se elevaron por encima del resto de las ramas industriales que utilizan el aceite como un bien para producir, como por ejemplo quesos, como por ejemplo pan. El resto de los productos que utilizan aceite no lograron elevar tanto el precio como en la producción mayorista de aceite. Entonces, de esta manera lo que planteamos es que el grupo económico, la rama que presenta mayor cantidad de grupos económicos, pudo elevar sus precios por encima del resto de los sectores industriales vinculados a la cadena, vinculados al aceite. De la misma manera lo podemos ver en el caso de la siderúrgica, que tiene la característica de ser un bien de uso difundido, que es un bien que se utiliza en muchísimas producciones, entonces determina el precio de otros bienes. Y del mismo modo, en el azúcar, tomamos como ejemplo el grupo Ledesma, el grupo Blaquiel, que es un grupo económico muy conocido y de larga historia en la Argentina. Me hice un ejemplo del caso de Argentina en particular, pero lo que uno sabe es que este es un proceso que no se limita a la Argentina, tanto en el tema de la financiarización como en el tema de la oligopolización. Son procesos mundiales. Y la proyección es que este año 2023 va a ser un año recesivo a nivel global. ¿Cómo juega en el plano internacional esta oligopolización de la economía? Yo creo que los procesos en cada uno de los países donde hay presencia de grupos económicos y oligopólicos es diferente, porque también es diferente el grado de extranjerización y de asociación entre el capital local y extranjero, pero a grosso modo yo creo que hay una tendencia a vulnerar las capacidades de orientación de la política económica por parte del Estado, más en un proceso recesivo, ¿no? Estos grupos económicos o los conglomerados extranjeros tienen una gran capacidad de orientar, de determinar precios, de orientar las estrategias productivas, y eso en algunos casos logra cierto diálogo con las políticas económicas, pero en muchos otros la verdad que choca de frente respecto a los intereses de una sociedad, los intereses de un pueblo, los intereses y las definiciones y prioridades que marca el Estado.
y en un proceso recesivo me parece que esas tensiones se profundizan, lo cual genera muchísimos debates desde el punto de vista de la economía política, ¿no? Me parece que en el caso de Argentina, además de la presencia de los grupos, se combina que hay una larga tradición de organización sindical y, por supuesto, muchísima presión por parte de los trabajadores para que el salario y para que las condiciones de trabajo no retrocedan, y bueno, eso genera pujas, tensiones y conflictos. Leandro Amoretti, de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, coautor de Régimen de Alta Inflación, Oligopolios y Grupos Económicos. Llegamos así al final de esta edición de Justicia Impositiva. Y no olviden que pueden seguirnos en Twitter, @j_impositiva. O suscribirse a nuestra página web www.justiciaimpositiva.com. Desde los estudios de Tag Justice Network se despiden Marcelo Justo y Marta Núñez. Hasta la próxima.